Ok. Estamos en vivo. El avión está aquí, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes escuchan el avión o no? Okay. Poquito, sí. Sí, yo creo que tiene que ser por aquí. Sí, ya empezaron más vuelos, me parece. Porque durante casi todo el año no había muchos vuelos, pero ya empezaron otra vez. Ok. Entonces vamos a ver este video. Tengo que compartir mi pantalla. Entonces, ¿todos vieron el video? Supongo que sí. Ok, entonces. ¿Y pueden ver mi pantalla? Muy bien. Sí. Ok. Entonces, ya vamos a ver aquí unas aplicaciones, ¿no? De los conceptos de la física atómica que vimos antes. Y son cómo podemos tener diagnósticos de la temperatura y densidad de una región H2. Y de hecho, hay muchas diferentes técnicas de conocer la temperatura y todos tienen sus sesgos, ¿no? Y algunos son más directos y algunos son indirectos. La ventaja de usar los cocientes de línea es que es una medición muy directa porque estamos usando dos líneas que vienen del mismo ion. Y hace que toda la incertidumbre sobre no la abundancia del ion o cómo está la distribución de la ionización de una etapa en particular, todo cancela. Porque si tomamos el cociente entre una línea de como de 4363 y otra línea de 5007 del mismo ion, entonces obviamente los dos están proporcionales a la densidad del ion. Entonces, cuando tomamos el cociente, quitamos esa dependencia. Y entonces, la idea es que es puramente una función de la temperatura. Pero el problema es que no sabemos si la temperatura es homogénea. ¿Okay? Entonces, existe la posibilidad de que haya fluctuaciones en la temperatura, que diferentes regiones por la misma línea de vista tengan diferentes temperaturas y nosotros vemos una combinación de la emisión de todas estas regiones. Y en este caso, claro, vamos a sacar una respuesta, pero no sabemos si realmente es tan representativa porque este tipo de, como que las dos líneas tienen su emisividad tiene una dependencia positiva sobre la temperatura, en el sentido de que la emisión es más brillante cuando la temperatura es mayor. Entonces, si hay variaciones de temperatura, tenemos un sesgo a favor de las regiones más calientes. ¿Okay? Entonces, estamos midiendo ¿no? la temperatura que es representativa de las regiones que emiten estas líneas, pero no sabemos exactamente si es representativo de la región total, ¿no? Si hay regiones que son más frías, entonces no van a emitir ninguna de estas líneas con mucha intensidad y entonces no van a contribuir a este promedio de la temperatura. Entonces, es un poco de problema con este método cuando usamos estas temperaturas para estimar otras propiedades de la región, como por ejemplo la abundancia de los elementos. Y resulta que hay
hay la posibilidad de que estamos subestimando la abundancia de unos metales porque estamos sobreestimando la temperatura típica. Pero bueno, este es algo de segundo orden, ¿no? Entonces, es algo que, ¿no? que se preocupa, ¿no? Los que están metidos en esta investigación, pero obviamente para ustedes no es tan importante, pero hay que tomar en cuenta siempre que todas las mediciones que tenemos pueden tener unos sesgos, ¿no? Entonces, siempre es mejor tener diferentes métodos para medir la misma cantidad, ¿no? que son independientes. Bueno, entonces la idea de este método es que si la separación de energía entre los niveles es unos electronvolts, este es un poco más que la energía típica de los electrones, y entonces tenemos cosa que estamos seleccionando solamente las electrones más veloces para excitar estos niveles, y entonces la fracción de todos los electrones que son capaces de excitarlo va a ser una función muy empinada de la temperatura, al menos sobre un cierto rango de temperatura. Y para estas líneas en particulares funcionan bien sobre el rango entre ¿no? unos 6,000 y 30,000 más o menos, que cubre por casualidad, ¿no? el rango que observamos de las temperaturas de regiones H2, entonces está muy útil para eso. Entonces, ¿por qué piensa que no va a ser muy útil a temperaturas bajas? Porque si tenemos una temperatura de 1000 Kelvin, ¿por qué no podemos usar este método? En particular con estas líneas de oxígeno 3. No sé si podría ser que tuviera que ver con la energía, como que no hubiera suficiente energía para que hubiera los saltos. Sí, exacto, ¿no? Si la temperatura es demasiado pequeña, entonces que casi no hay excitación de ninguna de estas líneas, ¿sí? Y entonces, ¿no? La intensidad de estas líneas va a ser muy débil. Y como que es una función exponencial de 1 sobre la temperatura, entonces muy rápidamente ¿no? Si bajas la temperatura, muy rápidamente la tasa de excitación va a 0. Entonces, es simplemente que no, en particular para la línea auroral que viene del nivel superior aquí, requiere un total de más que 5 electronvolts. Entonces, no es más que la energía típica de los electrones si tenemos 10,000 grados. ¿no? Si tenemos 10,000 grados, la energía típica es aproximadamente 1 electronvolt. Entonces es como 5 veces más. Entonces ahí al principio a 10,000 grados tenemos una fracción pequeña que son capaces de excitar este nivel. Si vamos a 1000 grados, ya tenemos una energía típica de los electrones de 0.1 electronvolts. Entonces necesitamos un electrón que tiene una energía de 50 veces más que la energía típica. Y por la forma de la distribución de energías, que ¿no? es exponencial en la distribución de velocidades maxwelliana,
entonces la probabilidad es muy pequeña que hay una energía 50 veces la energía promedio y por lo tanto la probabilidad de excitar esta línea es muy pequeña y casi no, y no vamos a ver la línea. Y si no detectamos la línea, obviamente no podemos medir nada. Entonces, por eso que tenemos un rango, una cota mínima sobre sobre el rango útil de temperatura. ¿Y por qué piensan que tenemos una cota máxima? Si la temperatura es más que 30.000, digamos, entonces ya no es tan útil estas cocientes. ¿Por qué sería eso? Porque ya no habría más estados. ¿De cuál haya transiciones? Pues sí pasa, a una temperatura muy alta, tendríamos la ionización del oxígeno más para formar oxígeno 3 más, ¿no? Pero ocurre en una temperatura mucho mayor, ¿no? De cientos de miles de grados. No, lo que va a pasar es que va a saturar, ¿no? Una vez que la temperatura es suficiente para fácilmente ionizar, perdón, para fácilmente excitar las dos líneas, entonces ya las dos líneas van a ser brillantes y no va a depender tanto de la temperatura. ¿No? Muy bien. Okay, entonces, Entonces, perdón, eso no me quedó muy claro. A los 30.000 Kelvin que preguntaba, ¿las dos líneas siguen siendo posibles, pero se dan con mayor facilidad o no, en cómo? 30.000 que de hecho, probablemente todavía funciona, pero sería menos sensible, porque ya vamos, ¿no? Si consideramos, bueno, ya tenemos aquí, estoy brincando, pero, entonces, aquí tenemos, ¿no? La curva de cómo es el cociente en términos de la temperatura. Y ves que está aplanando, ¿no? Entonces, si imaginamos que extendimos esta curva hacia temperaturas mayores, eventualmente se vuelve plano. ¿Ok? Porque, entonces, cuando digo 30.000, es una estimación. No he hecho el cálculo, no estoy seguro si todavía es útil a 30.000, pero al menos si no es 30.000, sería 40, 50.000, que se vuelve demasiado plano para poder distinguir la temperatura, ¿no? Ok. Ok, gracias. Pero, no, sí, para estas líneas en particulares, ¿no? Entonces, siempre se puede encontrar otras líneas que tienen mayor energía, menor longitud de onda, que se puede usar como diagnósticos para diferentes rangos de temperatura, ¿no? Pero generalmente los que están en el óptico están más útiles a estas temperaturas de decenas de miles de Kelvin, ¿no? Y además de nitrógeno 2 y oxígeno 3, tenemos, ¿no?, la posibilidad de los iones que tienen configuración 2p4. Acuérdense que lo del, como que el orbital P puede tener hasta 6, entonces 4 es equivalente a faltando 2, que es equivalente a tener 2. Entonces, ahí tenemos oxígeno 1, que tiene esta configuración, y neón 3, que son los más útiles. Oxígeno 1 es un poco diferente porque como que es neutro, no ocurre dentro de la región H2, pero sí se forma en el borde donde hay el frente de ionización, donde la ionización de los elementos como oxígeno y hidrógeno está aproximadamente el 50%. Entonces, las líneas de este ion son muy útiles para calcular las propiedades ahí en el borde de la región H2.
Neon 3, aunque parece que puede ser útil, el problema con Neon 3 es que las líneas están muy azules. Entonces, es más difícil tener observaciones en el rango de longitud de onda donde emite estas líneas. Y luego, como que no importa que el valor de la n, ¿no? Tenemos la misma, la misma estadística, ¿no? La misma estructura de los niveles, si es 3p. Entonces tenemos los que son más pesados, como fósforo 3 y azufre 3, que son como equivalentes a nitrógeno 2 y oxígeno 3, pero están del renglón inferior en la tabla periódica. Y este azufre 3 se usa mucho porque eso tienen una línea, la línea que es equivalente a esta línea de oxígeno 3, a 4363, está en el rojo. Entonces, 6.300 angstroms al de azufre 3 y es muy fácil de observar. Y las que son equivalentes a los nebulares en azufre 3 están en el infrarrojo en 9.200 algo, me parece, que también es bastante accesible con observaciones terrestres, ¿no? Y son líneas muy fuertes, ¿no? Lo de fósforo casi no se usa y yo me imagino que tiene poca abundancia el fósforo. No he investigado mucho de este. Otro que se usa mucho es de argono 3, ¿no? Que también tiene unas líneas, tiene líneas en el azul para auroral y en el rojo para los nebulares. ¿Okay? Y las de oxígeno, por supuesto, y nitrógeno. Y los de nitrógeno son menos útiles en regiones densas porque también tienen una dependencia sobre la densidad, como vamos a ver en un momento. Bien, entonces, para calcular la corriente de estas líneas, primero tenemos que estimar el coeficiente de emisión, ¿no? Y luego vamos a tomar el razón entre estos dos. Entonces, antes vimos, ¿no? El caso general de que podemos usar la población de nivel superior y la tasa la tasa radiativa A para calcularlo, pero aquí vamos a considerarlo un paso atrás y considerar las colisiones que dan origen a estas líneas. Porque si la densidad es suficiente bajo, entonces cada colisión va a resultar en la emisión de una línea y entonces podemos usar la tasa de colisiones en lugar de directamente usar la tasa de desexcitaciones radiativas. Y entonces, ¿por qué hacemos eso? ¿Cuál es la ventaja de escribir esta emisión en términos de la tasa de colisiones? No sé si también te digo bien, pero era, por ejemplo, que al momento de que regresan del nivel, bueno, pues que se tiene la emisión de la línea, puede haber unos que no lleguen al nivel que se tiene contemplado. Entonces, esta tasa de colisiones es como lo que equilibra, ¿no? Y contempla todas las que llegaron hasta el 4. Ajá. Pero, ok, pero digo, la forma natural de escribir estos coeficientes de emisión sería, por ejemplo, tomar la población de nivel 4 y multiplicarlo por la A43. Y ya,
¿Ok? Y para por ejemplo, sería tomar la población de nivel 3 y multiplicarlo por la A32, ¿no? Que es la tasa de desexcitaciones de nivel 3 a nivel 2 por la emisión de un fotón. Pero no queremos hacer eso, ¿y por qué no? Acuérdense que lo que queremos hacer es tomar el cociente entre el coeficiente de emisión de una línea y la otra línea. Entonces, si escribimos los coeficientes de la manera más sencilla que acabo de mencionar, ¿cuál sería el problema cuando tomamos el cociente? ¿El cociente entre las As se refiere? No, es- Ah, el para, cociente. para calcular el cociente, no, el cociente entre la emisión de las dos líneas, tenemos que dividir los coeficientes de emisión, ¿no? Porque nos da cuánto por volumen está emitida. Y si queremos ver, ¿no? Supone que no se absorbe, ¿no? En el camino. Y entonces, ¿no? El cociente que queremos comparar con nuestras observaciones es el cociente entre los coeficientes de emisión. Entonces, ¿por qué no es útil escribir los coeficientes de emisión en términos de las poblaciones de nivel 4 y la población de nivel 3? Vamos a sacar. Vamos a escribir las ecuaciones para que es más obvio lo que estoy diciendo. Okay. Okay. Sí, entonces, la J, ¿no? Que es el coeficiente de emisión entre nivel. Voy a intentar poner los dos a la vez en la pantalla. Vamos a ver. Ok, entonces la J, estamos. Cuatro a 3. Podemos escribir, ¿no? De la forma general que vimos antes, como la energía del fotón entre 4pi multiplicada por la población de nivel 4 por la tasa radiativa. 4,3. Igual con J de nivel 3 a 2 sería la energía
estos entre 4pi por la población de nivel 3 por la A de estos. Okay. Entonces, este es más fácil, ¿no? Lo que estoy escribiendo, ¿no? En las notas ahí. Entonces, mi pregunta es ¿por qué no nos conviene hacerlo de esta manera? Dado que lo que queremos encontrar es el cociente entre emisión de 4 a 3 entre 3 a 2. Entonces, este sería la J 4 a 3 entre la J 3 a 2. Okay. Entonces, ¿qué pasa si usamos estas versiones del coeficiente de emisión? ¿O qué no pasa? Entonces, si pensamos en los diferentes términos de ¿no? de esta expresión, ¿cuáles conocemos y cuáles no conocemos? Vamos a ponerlo 1, 2 y 3. Entonces, Se conocen 1 y 2, ¿no? ¿mande? Se conocen 1 y 2. Ok, entonces vamos a empezar a hacerlo uno por uno. Entonces, el 1 lo conocemos. ¿Por qué lo conocemos? Porque es la energía de la línea en la transición. Sí, porque es solo la energía, ¿no? Esta energía 4,3 es, ¿no? La HC entre la lambda y este 4,3, y este está muy, ¿no? bien definido. Conocemos que solamente depende de las propiedades del ion y de las constantes físicas. Pero la N4, ¿conocemos eso o no? Depende del coeficiente de colisión, ¿verdad? Bueno, en general no es un constante, ¿no? Es algo que va a depender de las condiciones y no lo conocemos, ¿no? Porque no sabemos cuáles son todos los procesos que están poblando este nivel. ¿Sí? Entonces, aquí no conocemos, ¿no? La A, ¿conocemos la A o no? Pues sí. Es la tasa de probabilidad, ¿verdad? Los Sí, As. la A es lo que se llama la tasa variativa o el coeficiente de Einstein, y es uno sobre el tiempo variativo del nivel. Y eso sí conocemos, porque es otra vez es una propiedad del ion, ¿no? Entonces no es algo que depende de la densidad y temperatura ni nada. Claro, tal vez para algunos iones, algunas líneas, nos falta experimentos o teoría para conocerlo bien. Pero en el caso de estas líneas, no es el caso, ¿no? Tenemos a partir de los años 50, creo, se conoce perfectamente bien los parámetros atómicos de estas transiciones, ¿no? Pero el problema es que ¿no? Entonces, y en el caso del otro, obviamente el equivalente, que si escribimos así, entonces el cociente
que calculamos es la S y la AS, que conocemos bien, pero tenemos luego la N4 sobre la N3. Y eso no conocemos, ¿no? Entonces, no, por eso que no es útil escribir los coeficientes de emisión de esta manera directa, ¿no? Y por eso, pero entonces, ¿por qué nos ayuda escribirlos en términos de las colisiones? Porque el caso de las colisiones tenemos la energía, otra vez, que ya conocemos, y se multiplica por la tasa de colisiones y la densidad del estado base. ¿Okay? Y luego tenemos lo que se llama la fracción de ramificación, que solamente depende de una combinación de los A's, ¿no? Porque tomamos, ¿no? Tenemos 4 y tenemos la posibilidad de ir a nivel 3 o la posibilidad de ir a nivel 1. Y entonces queremos ver la fracción que van hacia nivel 1. No, la fracción que van hacia el nivel 3, lo que queremos. Y ¿no? Es la A43 dividido por la suma de las tasas hacia los dos niveles inferiores. En general, ¿no? Hay otras posibilidades también, pero las otras posibilidades tienen A mucho menos, entonces se puede despreciar, ¿no? Este tiene que ver con las reglas de selección. Ok, entonces en este caso, lo que, ¿no? Este parte conocemos, este no conocemos, pero este es lo que depende de la temperatura. Entonces, lo que vemos es mantener aquí, porque es lo que nos va a decir cuál es la temperatura. Y para la otra línea, entonces ahí tenemos dos posibles caminos para llegar a nivel 3, ¿no? Entonces primero es el camino directo, que es cuando viene un electrón y hace esta colisión para que va ahí. Y lo otro es el camino indirecto, en donde debe ser el otro color, supongo que tiene colisión que lo lleva por ahí y luego que emite el fotón por y así llega ahí, ¿no? Entonces, es lo que está representado por los dos términos aquí en la expresión para este coeficiente de emisión. ¿Okay? Entonces, directa por las colisiones de 0 a 3 y indirecta colisiones 0 a 4, seguido por radiación de 4 a 3. Entonces, tenemos estos dos términos, pero la estructura es muy parecida. Tenemos N0, 603 más N0, 604 multiplicado por, voy a poner nada más para indicar que está multiplicado por algo y luego que está multiplicado por otro. Pero estas dos cosas aquí son cosas conocidas porque dependen solo de las A's. Y lo importante aquí es que aunque
parece más complicada esta manera de expresar los coeficientes de emisión. La gran ventaja es que todos son proporcionales a la misma densidad, ¿sí? Que es la densidad del estado base. Entonces, cuando tomamos el cociente entre 4 a 3 y 3 a 2, entonces este ya no depende de la N0 porque se cancela. ¿Okay? Entonces, el hecho de que no conocemos el estado de ionización de oxígeno ni su densidad, ¿no? No importa. ¿Sí? Y especialmente porque, ¿no? Porque son las líneas vienen del mismo ion, ¿no? Entonces, el hecho de que vienen del mismo ion quiere decir que el cociente entre las líneas no puede depender de cuántos iones hay. ¿Sí? Porque cada ion va a contribuir igual a las dos líneas, ¿no? A las dos líneas. Entonces, cuando sacamos el cociente de estas, sí tenemos una dependencia sobre la temperatura, porque tenemos, ¿no? Estas 603 y 604 y 604, entonces vamos a tener una dependencia de la 604 entre 603 más algo multiplicado por 604. Y como que estos coeficientes dependen de la temperatura en diferentes maneras, entonces es por eso que el cociente es una función de la temperatura. ¿Sí? ¿Sí está más o menos claro esto? Sí. Entonces, bueno, una pregunta que usé aquí fue investigar las reglas de selección. Entonces, estas son las razones por lo cual nada más tenemos que considerar estas transiciones, por ejemplo, de 3 a 2, porque no tenemos la de 3 a 0. Porque según esas reglas de selección hay como unas transiciones prohibidas. Pues eso tiene que ver como con los números cuánticos. Como que ellos están restringidos a cambiar en ciertos valores. Pues depende, por ejemplo, si es un dipolo o un cuadrupolo eléctrico magnético. Pero los números cuánticos tienen como restricciones en las transiciones y no pueden cambiar pues de cualquiera a cualquier otro. Ok, y de hecho había una pregunta anterior, ¿verdad? Fue para explicar por qué todos son prohibidas estas líneas. ¿Por qué ninguno es de dipolo eléctrico? ¿Cuál es el argumento más sencillo que podemos dar para que no pueden ser de dipolo eléctrico? Entonces, si quieres, vamos a regresar aquí. Sí, entonces ya estamos en esta pregunta aquí. Bueno, si no funciona, de dar un argumento sencillo para que todas estas líneas tienen que ser prohibidas, que no son de dipolo eléctrico. ¿Cuáles son las reglas de selección para el dipolo eléctrico? Pues una es que el número cuántico de momento angular
Para el electrón solo puede cambiar entre más o menos 1. Ajá. Sí. Ok, entonces, mira. Este es uno, ¿no? Que para el dipolo tenemos que la delta L es igual a más o menos 1. Okay, este es el este es uno de los, ¿no? De las reglas. Y este es porque el fotón que sale tiene un momento angular de 1 en unidades de h entre 2pi. Y entonces que ¿no? Para compensar el momento angular del átomo tiene que cambiar por lo mismo. Y hay otro, pero creo que podemos hacerlo usando eso, pero hay una manera más fácil. Y tiene que ver con la paridad. ¿Ok? Entonces, la otra cosa es que la delta bueno, el paridad tiene que cambiarse, ¿no? Entonces, paridad positivo, negativo o negativo positivo. ¿Ok? Bueno, generalmente se dice par o impar. Y acuérdense que ya habíamos dicho sobre todos los términos del mismo, la misma configuración. ¿No? Si no se acuerdan, todos términos de una configuración tienen la misma paridad. Sí, porque la paridad, ¿no? Depende de cuántos electrones hay en orbitales con L impar. Y si es un número impar de ellos, la paridad es impar. Y si es un número par, la paridad es par. Y este no depende de la orientación relativa entre los momentos angulares, solamente depende de los momentos angulares individuales de los electrones. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos transiciones, todas estas transiciones son dentro de esta misma configuración. ¿Sí? Entonces, todos tienen diferentes términos porque tienen diferentes orientaciones individuales de los spins y de los Ls, pero todos dentro del mismo ion, todos son en niveles de la misma configuración. Entonces, todos tienen que tener la misma paridad. Entonces, cualquier línea entre estos dos de estos niveles no puede ser por dipolo eléctrico porque no hay cambio de paridad. ¿Okay? Entonces, ¿no? Implica que, ¿no? que las transiciones como en nuestro caso tenemos la singlete S, bueno, perdón, es ¿no? 2P2 singlete S a 2P2 triplete P. Estos no pueden ser dipolo eléctrico.
para abreviar las cosas, pues el dipolo eléctrico generalmente se escribe como E1, ¿no? Y luego, pero, que entonces sí pueden ser E2, que es cuatropolo eléctrico, o M1, que es el dipolo magnético. ¿Okay? Entonces por lo personal, yo nunca me acuerdo todas las reglas de selección de los diferentes tipos de multipolo. Pero no es muy fácil, ¿no?, encontrarlo. Se puede buscar en Wikipedia. De hecho, lo hice hace un rato. ¿Dónde estamos? Aquí. Ok. Entonces, no, puedes buscar en Wikipedia de Selection Rule. No, supongo que, a ver, desafortunadamente no hay versión española de Tiene en árabe, en alemán, en francés, en italiano, en japonés, en chino, en ruso. Pero, bueno, dice 4 más. No, pero ninguno es español. Pero entonces tenemos que verlo en inglés. Entonces, lo importante aquí es esta tabla, ¿no?, que dice, ¿no?, para el dipolo eléctrico, ¿cuáles son las reglas? Bueno, entonces vimos que de un electrón tiene que cambiar su momento angular por 1. Y entonces, en términos, si tienes electrones múltiples, traduce a un cambio de más o menos 1 o 0 en la J, pero no se permite tener 0 a 0. Ajá. Y la otra cosa es que la paridad, no puedo seleccionar, sí puedo seleccionarlo, que la paridad final tiene que ser el contrario de la paridad inicial. Entonces, es eso, ¿no?, que nos dice que no podemos tener este tipo de transición para nuestras líneas de interés aquí. Mientras aquí para M1 y E2 tenemos que la paridad final sí es igual a la paridad inicial. Entonces, al menos con esta regla estamos bien. Y vemos que las otras reglas son muy parecidas para dipolo magnético, que tenemos que delta J igual a 0 o más o menos 1, y que no tenemos tener de 0 a 0. ¿Okay? Entonces, con eso, y la otra cosa es que si se cumple el acoplamiento LS, entonces tenemos estas posibilidades de delta L igual a 0 o delta L igual a 0. Y el brinco, el cuadrupolo eléctrico, tienen delta L de 0 o de más o menos 2. Ok. Entonces, vamos a ver si podemos aplicar a nuestros niveles. Entonces, aquí tenemos el brinco aquí. Por ejemplo, de 4363, tenemos un cambio, no tenemos cambio en la S, porque los dos son singletes.
tenemos cambio de 2 en la J, ¿no? Y tenemos cambio de 1 en la L. No, tenemos cambio de 2 en la L. Pues, entonces, tal vez tiene que ser... sí, entonces, es una desviación del acoplamiento LS, ¿no? Porque en el acoplamiento LS estricto, siempre tenemos la delta L es igual a 0 y la delta S es igual a 0. Tal vez no, yo creo que no puede ser dipolo magnético, entonces tiene que ser cuadrupolo eléctrico. Porque tiene delta L igual a 2. Ok. Podemos checar porque tengo aquí. Este es un sitio muy útil que vamos a ir al principio, que se llama Atomic Line List. Y bueno, si buscas Atomic Line List en Google, seguramente lo vas a encontrar. Está hecho por un astrónomo, Peter Van Hoof, y este es el sitio, aquí. Y aquí se puede encontrar los datos atómicos sobre cualquier transición. Entonces aquí estamos poniendo lo de oxígeno 3. Y no vamos a restringir nada. Vamos a decir solamente los tipos nebulares, que quiero decir que solamente van a ser las que se emiten generalmente en las regiones ionizadas por colisiones. Y bueno, para no confundirnos demasiado, vamos a ponerlo en aire de las longitudes de onda y vamos a pedir los niveles de energía en Kelvin y que nos dice la configuración y las probabilidades de transición. Okay. Entonces, es la lista de todas las líneas de este ion. Déjeme ponerlo más grande para que se vea. Ok. Ya, ¿este es suficientemente grande para ver los números? ¿Para ustedes? Sí, se ve bien. Okay. Sí. Entonces, tenemos unas líneas aquí que son ultravioletas, que que están a 2300 angstroms hasta 2400. Estas, bueno, unos de estas corresponden a la transición entre 4 y 1. Aquí es el 2021, ¿no? Y en principio aquí nos dice qué tipos son, ¿no? Entonces, sí es de tipo cuadrupolo eléctrico, ¿no? Dijo. Y lo que estamos buscando fue la línea Aborel, que es A4363 y también, sí. Entonces, adivinamos correcto que es tipo E2, ¿no? Y si nos fijamos aquí, entonces generalmente a veces tienes de la misma línea. Por ejemplo, si buscamos el de 5007, que es vemos que hay dos
hay dos versiones de esta línea. Y este es porque se puede tener esta línea por el dipolo magnético o por el cuadrupolo eléctrico. ¿Okay? Entonces hay las dos posibilidades para la interacción ahí, pero tienen valores de la A muy diferentes. Entonces del dipolo magnético es 2 por 10 a la menos 2, el valor de la A, mientras para el cuadrupolo eléctrico es 3.9 por 10 a la menos 5. Entonces, este quiere decir que para esta línea va a dominar la parte del dipolo magnético, ¿no? Pero hay otras líneas, por ejemplo, no. Ok. Entonces, esta línea de 4931 solo tiene la versión del cuadrupolo eléctrico, ¿no? No tiene el dipolo magnético. Pero es del mismo multiplete que los 5007, 4959. Pero el hecho de que solo tiene el cuadrupolo eléctrico, quiere decir que tienen un valor la mucho menor que tienen los otros dos líneas. Y por eso que no está ilustrado aquí, ¿no? Aquí tenemos la transición de 3 a 2, que es 5007, y la de 3 a 1, que es 4959. Pero no tenemos la 3 a 0. Es la 3 a 0, que es esta línea de 4931. Y como que esa línea tiene una delta J de 2, entonces no puede ser por el dipolo magnético, tiene que ser por el cuadrupolo eléctrico, y eso reduce la probabilidad de transición. Ok. Entonces, bueno, como digo, siempre y cuando quieren ver los detalles de una línea, yo siempre voy primero a este sitio. Por ejemplo, si haces observaciones y encuentras una línea en cierta longitud de onda y no sabes qué es, entonces eso es un buen lugar para empezar. El problema no es que a veces es difícil, si no sabes de qué elemento es, ya es más difícil porque hay millones de líneas que en principio pueden tener una longitud de onda en particular con precisión de un angstrom, digamos. Pero entonces hay que usar la experiencia para saber cuál tipo de línea puede ser, ¿no? Entonces, una cosa que podemos ver es que aquí tienen los niveles de energía del nivel inferior y del nivel superior de cada transición. Y aquí lo estoy poniendo en Kelvin. No se puede escoger la unidad, pero yo siempre lo encuentro más fácil pensar cuando está en Kelvin porque es más fácil relacionar eso con la temperatura de la región. Entonces, cuando tienes temperaturas de excitación de nivel superior, que son hasta 3 o 4 veces mayor que la temperatura de la región, entonces puedes tener una excitación colisional de estas líneas. Si temperatura, en este caso aquí, por ejemplo, donde es 86, entonces sería mucho menos probable tener excitación colisional de esta línea, que es entre unos niveles mucho más excitados. De hecho, ni siquiera sé qué son estas 5. Bueno, sí. Entonces, fíjate que aquí tenemos la excitación de uno de los electrones del 2s. ¿Sí? Porque la mayoría de estas líneas tienen la misma configuración para el estado base y el estado excitado. Pero aquí tienen una diferencia, ¿no? Que el estado excitado
es de 2S2 y 2P3 en lugar de 2S2, 2P2. Entonces, este sí tienen una transición a otra configuración de los electrones. De hecho, no conocía esta línea, nunca lo había visto. Creo que debe de estar muy débil, ¿no? Porque incluso, mira, fíjate que tiene un valor de la A de 10 a la menos 11. Entonces, sí, con razón no lo conocía. Bien, entonces, creo que ya hablamos suficiente sobre las reglas de selección. Entonces, lo otro, ¿no? La cosa importante que nos dice, ¿no? ¿Cómo está relacionado este cociente de líneas con la temperatura? Es a través de tasas de excitación colisional. ¿Sí? Porque tenemos... entonces, este es algo similar a mucho a lo que habíamos visto antes para el caso de las líneas en regiones H1 y el enfriamiento ahí. Pero aquí, aquí es más sencillo en el sentido de que solamente tenemos los electrones que dominan las colisiones, ¿no? Generalmente dentro de las regiones H2 no tienes que preocuparte tanto por las colisiones con iones, solo los electrones. Entonces tenemos esta tasa de excitación colisional que típicamente tienen, ¿no? Si la densidad es del orden 1, tienen este valor típico, ¿no? De 9 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿qué tan frecuente son las colisiones? En este caso, si todos estos factores son 1 y entonces tenemos este valor, aproximadamente, ¿cuál es el intervalo entre las colisiones? Pues son muy, muy, muy rápidas. Bueno, pues se dan en muy poco tiempo, ¿no? Pero, ¿cuánto? ¿Microsegundos? ¿Años? No. Pues es casi un nanosegundo, ¿no? Pues serían como casi nanosegundos. No, porque esta es la tasa. Ah, sí, es cierto. Y El tiempo es el inverso. Sí. Entonces al revés. Es 10 a la Sí. 8, ¿no? Eso Sí. sería del orden de gigasegundos. Pues, Que bueno, eso no, es... es aproximadamente 10 a la menos 7, ¿no? Es más cerca de 10 a la menos 7 que a 10 a la menos 8. Entonces sería un año más o menos, ¿no? 10 a la Sí. 7 es como un año. En el Sí. video recuerdo que decía que eran unas pocas colisiones por año, ¿no? Con un ion en particular. Sí, exacto. No. Si pensamos que es 10 a la menos 7, entonces el recíproco de esto es 10 a la 7 segundos y hay 3 por 10 a la 7 segundos aproximadamente en un año. Entonces estamos hablando de meses. ¿Sí? Entonces sería 4 meses, 5 meses, no sé, por ahí. Entonces aproximadamente un año. Entonces este es el caso si la densidad es 1. ¿No? Si la densidad es mayor, entonces las tasas son más rápidas, ¿no? Entonces, si la densidad es 100, entonces ya se multiplica la tasa de excitación por 100, entonces se reduce el tiempo por un factor de 100, y ya en lugar de meses va a ser días, ¿no? Va a ser un día más o menos. Entonces sería algo, ¿no? Dependiendo de la densidad, sería algo entre días y años. ¿Y cómo compara eso con los valores de la A, de las tasas radiativas?
¿Se acuerdan? Creo que en una de las clases anteriores habíamos hablado de las tasas radiativas de las líneas colisionales. No sé si alguien se acuerda más o menos del orden de magnitud. Pues en el ejercicio donde nos dio como que el valor era 10⁶ segundos sobre segundo. Bueno, pero ¿qué tipo de línea era eso? Mm, Porque este me suena bien para líneas de recombinación, que generalmente son líneas permitidas, ¿no? Las líneas como que son de dipolo eléctrico. Eso puede tener una A de hasta 10⁸. ¿Ok? Entonces, entre 10⁶ y 10⁸. Entonces, estos sí son muy rápidas, pero estos son las líneas permitidas. Aquí estamos hablando de las líneas prohibidas, ¿no? Como habíamos mencionado. ok. Entonces, la A no es tan grande como eso. De pronto 10⁻³ Ajá, sí, más o menos eso, ¿no? Es de orden de 10⁻³ por segundo. Ujú. Entonces, el tiempo ahí es, ¿no? Es minutos, ¿no? Entonces, pero es mucho más lento que las líneas permitidas, porque las líneas permitidas tienen tiempos características de microsegundos o menos, y esto tienen tiempos ¿no? de minutos o horas en algunos casos. Pero de todos modos, las transiciones radiativas, aunque sean prohibidas, son mucho más rápidas comparados con las colisiones, porque calculamos que las colisiones tardan años o meses, ¿no? Entonces, tenemos esta jerarquía, ¿no? Que las líneas permitidas son en microsegundos, las líneas prohibidas están en minutos y las colisiones están en meses, ¿no? Entonces, por eso que podemos aquí podemos despreciar las desexcitaciones por colisiones, porque durante el tiempo radiativo, ¿no? El tiempo que es el inverso de la A, hay poca probabilidad de una colisión, porque las colisiones son un proceso mucho más lento. ¿Okay? Y por lo tanto que si cambiamos la densidad aquí de 10⁻³ a 10⁻⁴, no cambiamos casi nada la dependencia de las cocientes sobre la temperatura. Pero claro, eso solo funciona hasta un cierto grado, porque una vez que llegamos a 10⁻⁵, entonces ya estamos multiplicando por 10⁻⁵ y tenemos una tasa de colisiones de 10⁻⁻² por segundo, más o menos, que ya es más rápido que las tasas radiativas, que son del orden de 10⁻⁻3. Y por eso que empezamos a desviar, ¿no? Curva cuando la densidad sube a valores muy altas. Pero no tenemos estas densidades típicamente en las regiones H2. A veces sí hay, pero son casos muy particulares, ¿no?
Sí, generalmente estamos en el límite de baja densidad para estos diagnósticos. Entonces, esta es la dependencia sobre la densidad, lo otro es la dependencia sobre la temperatura. Y este es lo que nos da esta posibilidad de medir la temperatura, que no tenemos esta dependencia que tiene que ver con la velocidad de los electrones, que no varía mucho porque es simplemente T a la menos en media. Pero lo más importante es el factor de Boltzmann, que es exponencial, que tiene que ver con la fracción de electrones con suficiente energía. Y entonces aquí tenemos, acuérdense que tenemos el cociente entre dos tasas de excitación colisional. Entonces tenemos la energía del nivel 4 en uno y el nivel 3 en el otro. Entonces cuando tomamos el cociente, es simplemente la diferencia en energía que es importante, ¿no? Porque el cociente entre dos exponenciales es igual a la exponencial a la diferencia en sus argumentos, ¿no? Entonces es solo la diferencia de energía entre nivel 4 y 3 que entra aquí. Y aquí la tenemos en el denominador aquí, es debido a estos dos caminos, ¿no? Que teníamos para poblar el nivel 3. Entonces, cuando la temperatura es baja, podemos despreciar este segundo término en el denominador y tenemos simplemente un constante multiplicada por este factor exponencial. Y este es lo que da la parte que es con pendiente casi constante aquí. Mientras cuando este valor ya no es tan grande, entonces es cuando empezamos a aplanar y esta parte empieza a ser importante. Y eventualmente, no vemos que eventualmente vamos a llegar a un constante, ¿no? Pero no sería hasta tener temperatura de cientos de miles de Kelvin. Okay, ¿qué más tenemos aquí? Sí. Bueno, entonces tenemos otras posibilidades, ¿no? Que con diferentes líneas, aquí estamos poniendo el ejemplo de Los otros diagnósticos todos son parecidos, ¿no? Pero la diferencia es que la oxígeno 3 es uno de los mejores en el sentido de que la densidad casi no afecta este diagnóstico hasta llegar a densidades muy altas. Mientras que, por ejemplo, con las líneas de nitrógeno 2, tienes algo parecido, pero la densidad empieza a tener una influencia a partir de unos miles de partículas por centímetro cúbico. Y esto sí es un valor, al menos para las regiones H2 compactas, este es un valor más o menos típico. Entonces, para las regiones que son de esta densidad, no es tan útil usar las líneas como nitrógeno 2 para temperatura porque tenemos la incertidumbre de que tenemos un efecto también de la densidad. Pero si podemos medir la densidad, entonces no es problema porque si podemos medir la densidad, entonces podemos conocer en qué curva estamos y podemos identificar la temperatura correctamente. El problema es que si no conocemos la densidad, entonces nos da una incertidumbre en la temperatura también. Entonces, generalmente hay que determinar las dos a la vez, ¿no?
Entonces, pasamos a eso, a los diagnósticos de densidad. Y ahí lo más común es usar diferentes tipos de ion, los que tienen configuración de 2p3. Y esos son útiles porque tienen esta estructura de doblete, en donde tenemos dos líneas que son muy cerca en longitud de onda, pero que vienen de niveles que tienen diferentes valores de la J y que típicamente tienen diferentes tasas radiativas, ¿okay? Diferentes valores de la A. Y el hecho de que tienen diferentes valores de la A quiere decir que son su susceptibilidad a la densidad, a las colisiones de desexcitación es diferente. Y podemos usar eso para adivinar la densidad, ¿no? Entonces, tienen energías similares, pero tienen densidades críticas diferentes. Ok. Bueno, entonces, es una pregunta un poco aleatoria aquí. El nivel base, parece ser un cuádruplete porque tienen tienen 2s más 1, que es igual a 4, que quiere decir que tiene s igual a 3 entre 2. Pero aún así es un singlete, es un solo nivel. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Alguien tiene una sugerencia? Bueno, quizá habría que revisar las reglas de selección ahí, ¿no? Pero No, aquí no estamos hablando de transiciones, así que no entran las reglas de selección, estamos simplemente considerando los niveles, ¿no? Porque generalmente este número que va antes de la letra se llama la multiplicidad. Y aquí funciona, ¿no? Es un doblete que tiene un 2 ahí y hay 2 niveles. Este es un doblete. Si regresamos aquí, funciona. Estos son singletes porque tiene 1 y solo es un nivel. Este es un singlete, es 1. Este es un triplete y tiene 3 niveles. Entonces, ese como tipo de argumento parece funciona hasta que vemos que tiene un 4, pero es un solo nivel. Entonces, ¿cuál es el problema con el argumento ahí? ¿no hay una formulita para calcular la multiplicidad que es, creo, 2j más 1 o 2l más 1? Y ahí Bueno, podríamos... esta es la pregunta, ¿no? Es que estamos suponiendo que la multiplicidad es 2s más 1. Pero parece que no siempre es así. Y entonces la pregunta es ¿cuál condición necesitamos cumplir para que la multiplicidad realmente sea 2s más 1? Well, Era si la S era menor a la L. sí, exacto, ¿no? Entonces, sí, no, sí, lo de 2s más 1 para la multiplicidad solo funciona cuando la S es menor que la L.
Cuando la L es menor, entonces hay que usar 2L más 1. ¿Okay? Y esto no es lo que pasa aquí, porque aquí tenemos L igual a 0, porque la letra es S. Y entonces la multiplicidad es 2 por 0 más 1, que es 1. Es solo eso. Bien, entonces tenemos estos ejemplos, ¿no? De oxígeno 2 y de azufre 2. Y podemos calcular los coeficientes de emisión en los diferentes límites. ¿Okay? Entonces, cuando la densidad electrónica es mucho menos que una densidad crítica, entonces eso quiere decir que las desexcitaciones colisionales son poco frecuentes comparados con la desexcitación radiativa, que es la A. ¿Okay? Entonces, la densidad crítica se hace por comparar, déjeme regresar aquí, esta tasa de excitación colisional, bueno, no, de excitación no, la tasa de desexcitación colisional hay que comparar con la A. La tasa de desexcitación colisional es muy parecido a esto, pero no tiene el factor de Boltzmann. Y no tiene el factor de Boltzmann porque cuando estamos desexcitando, no hay un requisito para la energía del electrón, porque la desexcitación es un proceso exotérmico, entonces no tiene una energía de activación. Un electrón que casi no está moviendo puede ser suficiente para hacer la desexcitación colisional. Entonces, cuando comparamos tasa de desexcitación por colisiones con la tasa de desexcitación radiativa, entonces encontramos esta densidad crítica que es del orden de 10 a la 4, pero tiene una dependencia leve sobre la temperatura, una dependencia sobre los parámetros atómicos, la degenerancia de los niveles y este omega que se llama la fuerza de colisión, que es la omega, es lo que el factor de corrección que toma en cuenta los efectos de la mecánica cuántica sobre las colisiones. Y no es importante calcularlo, pero la gente lo hace de una vez y ya usamos las tablas. Y siempre es de orden, ¿no? Entre 1 y 10 típicamente. Y a veces varía un poco con la temperatura, pero generalmente no varía mucho, ¿no? Y la otra dependencia importante es sobre la A, ¿no? Porque la A es el otro proceso que estamos comparando con las colisiones. Entonces, cuando la densidad es menor que esto, entonces podemos usar el mismo procedimiento para calcular la J, que es proporcional a la tasa de colisiones, a las excitaciones colisionales. Entonces es proporcional al número de iones en su estado base y esta misma tasa de excitación colisional. ¿Okay? Y entonces la J, el cociente entre la J para estas dos líneas es simplemente el cociente entre sus energías, que son casi iguales, y sus tasas de colisión. Y como que la tasa de colisión depende de la energía, que es aproximadamente igual. Esta parte cancela. La temperatura de densidad cancela porque no estamos hablando de un lugar en particular. Y lo único que nos queda es de la fuerza de colisión. Y de las degenerancias son iguales también porque porque lo que importa es lo del nivel inferior y es el mismo nivel inferior
para las dos líneas. Entonces, lo único que queda ahí es el cociente entre estas fuerzas de colisión. Y este es algo que ya en principio podemos conocer. Y es una propiedad solamente del ion, no de su ambiente, ni de su temperatura, ni nada. Entonces, el otro extremo es de alta densidad, en donde la densidad es mucho mayor que la densidad crítica. Y en este caso, ya vamos a regresar a la versión inicial de la J, que es la energía por ángulo sólido multiplicada por la población del nivel superior y su tasa de desexcitación radiativa. Y podemos hacer eso si tenemos alta densidad, porque si tenemos alta densidad, sí podemos conocer estas densidades. Y este es porque podemos usar la ecuación de Boltzmann. ¿Okay? Entonces, me imagino que ya en procesos ya estudiaron la ecuación de Boltzmann, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, este es lo que nos da la distribución de los niveles de energía en equilibrio termodinámico. Y cuando las colisiones dominan, este es precisamente cuando podemos suponer que al menos, no necesariamente tenemos un equilibrio termodinámico completo para todo el sistema, pero al menos para esta distribución de niveles de energía, sí tenemos una distribución que es igual a como si fuéramos en equilibrio termodinámico. Y entonces podemos usar la ecuación de Boltzmann para encontrar la población de cada nivel respecto al nivel base, simplemente en función de la energía de excitación y de los pesos estadísticos. Y como que la energía de excitación, como dije, ¿no? Este es muy parecido porque son muy cerca. Esto está completamente exagerada, esta diferencia. Esta diferencia es, ¿no? Podemos ver que realmente es 3 angstroms en 3000. ¿Okay? Entonces es 0.1% la diferencia de energía entre estos dos. Entonces por eso que está exagerado en el diagrama para que podamos verlo, pero realmente están a casi la misma energía. Entonces, este factor de Boltzmann no hace nada porque son iguales y entonces la única dependencia es sobre las degenerancias de los niveles superiores y de los valores de la A, de la tasa radiativa. ¿Okay? Entonces, las degenerancias entran aquí porque si aquí vemos que la J es diferente, ¿no? Entonces, uno tiene J igual a 3 entre 2 y otro tiene J igual a 5 entre 2. Y la degenerancia es 2J más 1, entonces sería 4 en lugar del nivel 2 y sería 6 en el nivel 1. Y la degenerancia allí es cuántos estados hay con la misma energía. Y este tiene que ver con la orientación del momento angular total. Y hay más de estos estados si la J es mayor. Y entonces cuando hay un equilibrio termodinámico entre los niveles y la energía es igual, entonces la población de los niveles es proporcional a su degenerancia. Entonces, por tener 6 y 4, vamos a tener 1.5 veces más población en el nivel 1 comparado con el nivel 2. Y obviamente este afecta las coeficientes de emisión, porque las coeficientes de emisión es proporcional a cuántos iones tenemos en el nivel superior. ¿Okay? Entonces, es proporcional a las Gs y es proporcional a A, porque
una vez que tenemos cierto número de iones en este nivel, entonces la emisión es proporcional a la tasa de desexcitaciones radiativas. Okay, entonces, y vemos que en los dos casos, de baja densidad y de alta densidad, lo que encontramos para este cociente de las emisividades es constante porque no depende, solo depende del ion, no depende de la temperatura ni la densidad. Y además no depende de la temperatura ni densidad, pero son diferentes, ¿no? Entonces tenemos dos constantes diferentes, uno de baja densidad y uno de alta densidad. Y si, bueno, no voy a hacer todos los cálculos porque es un poco largo, pero puedes imaginar que hay una transición entre este constante y este constante cuando la densidad pasa por la densidad crítica. Okay, entonces, es lo que vemos aquí. Okay. A densidades pequeñas tenemos un cierto valor para este cociente. ¿No? Si fijamos en oxígeno 2, ¿no? Es aproximadamente 1.5 a densidades pequeñas. Y va a ser el cociente de los omegas. Y a densidades altas es aproximadamente 0.35. ¿Okay? Y es el cociente entre las degenerancias y las tasas radiativas. Y cuando estamos alrededor de la densidad crítica, que es aproximadamente 1000 en este caso, entonces pasamos de un valor a otro valor. Entonces, si la densidad está en este rango, podemos medir el cociente y así podemos determinar la densidad. ¿Okay? Pero solo funciona para densidades entre aproximadamente 100 y aproximadamente 10.000. Porque si es mayor que 10.000, entonces es constante, y si es menor que 100, es constante. Y los diferentes iones tienen rangos un poco diferentes, porque argono 4, por ejemplo, es útil a densidades un poco mayores, pero todos son más o menos en el mismo rango de densidad. ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? ¿Esta NE es de cualquier estado o puede ser del estado base? No, la NE es la densidad de electrones. Ah, ok, perdón. Gracias. Sí. Sí, la NE es porque no, es lo que estoy poniendo aquí como N paréntesis en menos. Solamente que no muchas veces se pone como N subíndice E para eso. Sí. Y fíjate que no es completamente independiente de la temperatura, porque hay una T4 a la menos un medio aquí, ¿no? Entonces, si la temperatura cambia, todos estos curvas mueven, ¿no? En términos de la densidad. Y es porque, ¿no? Porque es lo que va aquí dentro de la tasa de excitación colisional, también de desexcitación colisional, tiene esta dependencia sobre la densidad multiplicada por T a la menos un medio. Pero, no, la temperatura no varía mucho, ¿no? En las regiones H2 y vienen a la menos un medio, entonces reduce su influencia aún más, y entonces las incertidumbres de temperatura no afectan mucho los diagnósticos de densidad. Luego, la otra gráfica aquí es otro tipo de diagnóstico que podemos hacer usando los iones, los mismos iones que vimos antes para la temperatura, pero esta vez fijando en las transiciones infrarrojas
entre los niveles de la configuración, perdón, del término base, del triplete P. Tienen, ¿no?, diferentes líneas que van entre 2 entre 1 y 1 entre y 1 y 0. Y usando las cocientes entre ellos y haciendo un argumento similar a lo que tenemos aquí con la desexcitación colisional. Entonces también podemos calcular diagnósticos de densidad a partir de estas líneas. Entonces, por un lado, tienen la ventaja de que si estamos midiendo la densidad con oxígeno 3 y estamos midiendo la temperatura con oxígeno 3, entonces podemos confiar que estamos estamos investigando la misma región en los dos, pero tiene la desventaja de que está una longitud de onda muy diferente a las líneas ópticas. Y entonces hay que usar instrumentos diferentes, ¿no? Telescopios tal vez diferentes. Entonces está difícil hacer mediciones de este tipo al mismo tiempo que estás haciendo las observaciones ópticas, ¿no? Mientras aquí como que también son líneas ópticas, entonces se puede sacar del mismo espectro que estás usando para los diagnósticos de temperatura, por ejemplo. Una cosa que no he mencionado es el efecto de polvo, ¿okay? Que este es una de las razones que es importante usar líneas que son cercanas en longitud de onda, es que este minimiza el efecto del enrojecimiento, ¿no? El enrojecimiento es el hecho de que la absorción por polvo a longitudes de onda visuales es más efectiva en el azul que en el rojo. Entonces, cuando nosotros observamos el espectro, no es el espectro intrínseco emitido por la región, porque está afectado por la extensión diferencial y este reduce la intensidad de las líneas azules más que las líneas rojas. Entonces, si tenemos un diagnóstico que depende de dos diferentes líneas con diferentes longitudes de onda, entonces hay que tener una corrección para este efecto de enrojecimiento. Que sí se puede determinar, pero requiere más, ¿no? Más cálculos, más observaciones y introduce más incertidumbres, ¿no? Entonces, siempre es mejor tener líneas que están cercanos, como es el caso de estas líneas de diagnósticos de densidad. Si regresamos a los de temperatura, vemos que aquí sí hay una diferencia, ¿no? Porque aquí estamos a 5000 para las líneas nebulares y a 4300 para las aurorales. Y aunque parece que no es mucho, la diferencia sí es, ¿no? Sí hay que tomar en cuenta el enrojecimiento que afecta más a las líneas azules comparado con este. Entonces es algo que hay que medir y corregir cuando estás haciendo los diagnósticos de temperatura. Ok, entonces creo que ya terminé. No sé si alguien tiene otras preguntas o... Bueno, es una duda, comentario. Bueno, es que me parece que las curvas se parecen un poco a las de la distribución de Fermi-Dirac. No sé si esté relacionado ahí algo, porque son electrones, ¿no? Son fermiones. Pero no sé si estamos graficando exactamente lo mismo que se grafica en la distribución de Fermi-Dirac. Sí, no hay nada fundamental que une estos conceptos, solo que hay, ¿no? Un efecto, tienes dos límites constantes y tienes una transición entre ellos, ¿no?
Pero lo de FermiDirac tampoco es eso, ¿no? Porque la FermiDirac tiene un parte que sube y luego tiene un parte que es constante, ¿no? Y aquí no. Y de hecho, significa energía. Pero, sí, y de hecho no siempre tenemos dos límites, ¿no? Hay unos casos, por ejemplo, hay unas líneas de carbono 3 en la ultravioleta, en donde la diferencia en la A es tan grande que básicamente este parte aquí tiende a baja y llega a cero casi. Okay, entonces, hay casos en donde se puede medir un rango mucho mayor de temperatura si tiene suficiente señal de ruido para detectar una línea muy débil comparado con una línea muy fuerte, ¿sí? Entonces, porque aquí con azufre 2 o oxígeno 2, por ejemplo, el cociente siempre es del orden 1, ¿no? Porque está entre como 0.35 y 1.5. Entonces, a veces una línea es más brillante, a veces la otra línea es más brillante, pero la diferencia nunca es tanto. ¿No? En este caso, ¿no? Va a ser que la línea más larga es más brillante por un factor de 3 y esta es la línea más corta, es más brillante por un factor de 1.5. Entonces, no, generalmente nunca hay problema en detectar las dos líneas porque tienen intensidades parecidas. En el caso de carbono 3, como que el cociente empieza, ¿no?, con un valor parecido y luego baja hacia valores muy pequeños. Entonces, por un lado, te permite tener diagnóstico de densidad que se extiende hacia densidades mucho más altas. Pero el problema ahí que, ¿no?, el valor, la intensidad que predicimos de la línea más débil puede ser como 100 veces menos que la otra línea. Y es difícil hacer las observaciones en esas circunstancias, ¿no? Porque si, en particular, en la ultravioleta, muchos de los detectores son bastante frágiles. Entonces, no puedes tener una exposición muy larga de una fuente brillante porque se va a quemar tu instrumento, ¿no? Y si no, entonces no puedes tener demasiados fotones. Y si no puedes tener demasiados fotones, está muy difícil ver las líneas débiles porque no tienes suficiente estadística, ¿no?, de calcularlos, ¿no? Y por lo tanto, generalmente la gente prefiere usar diagnósticos en donde la densidad, el cociente es siempre del orden 1, ¿no? Eso también es un problema para los de la temperatura, porque vemos aquí, ¿no?, que si estamos a 6.000 grados, esta línea de 4,363, 64 es en el vacío, es 10 a la menos 3 veces ¿no?, el brillo de la otra línea. Entonces ahí también tenemos un contraste muy grande en brillo que nos hace difícil observar a veces, ¿no? Porque si tú puedes tomar una exposición profunda para detectar la línea débil, pero luego resulta que la línea más brillante está saturada, ¿no? Porque no, hoy en día no es tanto problema, pero al menos como históricamente era difícil tener un rango dinámico
suficiente para observar una línea muy débil al lado de una línea muy brillante. Pero sí se puede hacer. Bueno, entonces, como dije, estos son los diagnósticos más como directos de la densidad, que va a ser, ¿no?, de dos líneas que vienen del mismo ion. Hay otras técnicas también que se pueden usar por comparar, por ejemplo, la intensidad del continuo de recombinación. Lo puedes comparar con la intensidad de las líneas de recombinación. Y eso también tiene una dependencia sobre la temperatura. El problema ahí es que el continuo es muy débil, entonces es más difícil medirlo, ¿no? Pero si tienes este señal de ruido muy grande, te da otro método para medir la temperatura. Y todos los métodos, como dije, tienen sus propios sesgos, y cuando se comparan diferentes tipos de diagnósticos, muchas veces resulta que no dan los mismos valores. Y este es particularmente el caso para la temperatura, en donde no por muchos años la gente no han entendido bien la estructura de temperatura en las nebulosas y todo, porque típicamente estos diagnósticos de las líneas dan temperaturas que son más grandes a los que dan otros tipos de diagnósticos. Entonces, la idea general es que hay que haber unas fluctuaciones en la temperatura, pero todavía no entendemos muy bien por qué hay estas discrepancias ahí. Ok, ¿algo más? O vamos a terminar. Ahí el T4 es nada más el orden, ¿verdad? De la temperatura que se está considerando. El T4 es la temperatura en unidades de 10 a la 4. Sí, acuérdate que este es algo que usamos en las clases anteriores, ¿no? Y es la temperatura de los electrones, pero en la región H2, pero en unidades de 10 a la 4. Entonces, es de orden 1. Okay. Sí, gracias. ¿Alguien más? Voy a detener esto. Muy bien. Ok, entonces, si tienes hasta sábado para la tarea, pero si necesitan más tiempo me avisan. Con la tarea, yo recomiendo que primero intenten correr todas las celdas para ver ¿no? Para ver cómo son las gráficas y eso, antes de empezar a contestar las preguntas. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces nos vemos la semana que entra. Si no, cualquier duda me pueden escribir. Ok, hasta luego. Ok, Muchas gracias. gracias. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Luego. Adiós.